La sabana africana, hermosa, pero salvaje. Métanse en problemas aquí, y si no los mata el calor, lo harán los vecinos. Cuando un conservacionista se estrella con su avión en este ambiente totalmente seco, sufre graves heridas internas y debe usar todos sus conocimientos y toda su fuerza y resolución para lograr que su mente y su cuerpo sigan siendo uno. Veremos cómo en una fracción de segundo, el sueño de un hombre puede transformarse en su peor pesadilla. Zimbabue, África Meridional. Muchos de nosotros solo esperaríamos explorar este lugar salvaje y peligroso como turistas, pero para el conservacionista Greg Rasmussen, el hogar y la oficina se conjugan en esta experiencia increíble. Siempre fui un apasionado de la vida silvestre, desde que era niño. Me encanta la sabana, me encanta África. Posee una fascinación infinita, es decir, siempre está cambiando, hay muchísimo que aprender, es como un libro que nunca se termina. Aunque nació en Inglaterra, Greg vivió en África desde niño y pasó los últimos 12 años trabajando para salvar una rara especie, el perro pintado, que estaba a punto de extinguirse. El tema de la conservación es parte de mí. Encontré ese sueño, esa pasión para hacer algo en lo que sintiera que estaba marcando una diferencia. El asistente de Greg es su compañero británico Peter Blinston. Juntos, encabezan el proyecto de conservación del perro pintado. Greg es un hombre muy resuelto, muy decidido, con un compromiso total por salvar a esta especie. Y esa es una pasión que tenemos en común. Si eres capaz de realizar algo y marcar una diferencia con eso, entonces hazlo. Al menos eso me sucede a mí, así es como funciono yo. Cuando se trata de vida silvestre, Greg siempre está dispuesto a ayudar. De modo que cuando recibe un llamado de otros conservacionistas que buscan un rinoceronte perdido, acepta colaborar en la búsqueda. Es piloto y planea utilizar el avión de su organización, un ultraliviano de un solo motor, para ubicar al animal. El problema es que volar y rastrear al mismo tiempo es un asunto delicado. Yo no intuía nada bueno. Él no tenía tanta experiencia para hacer eso. No es algo seguro. Peter me dijo, no deberías volar, eres la cabeza de esta operación. No podemos darnos el lujo de perderte, tal vez fue una premonición. El rinoceronte fue finalmente localizado en una región muy desfavorable de la sabana, que contrastaba mucho con el territorio llano local. Y esa área es bastante hostil, es un terreno diferente. Es un paisaje africano muy duro. Y yo era consciente de eso, totalmente. Pero había que localizar a los rinocerontes, había cazadores furtivos por allí. No se les puede dar la espalda. Yo no pude y no lo haría. Nunca le daré la espalda a algo así. El vuelo tiene un buen comienzo. Era increíble estar sobrevolando la sabana africana. Porque es tan rica y diversa. Tiene a los animales más grandes, a los mamíferos, pero también tiene todo tipo de insectos y mariposas. Hay tanto para ver. Es alucinante. Maravilloso.
Aunque estamos en julio, a mitad del invierno, pronto hará alrededor de 37 grados. El calor intenso y el aire exiguo hacen que las condiciones de vuelo no sean para nada ideales. Es difícil mantener la avioneta en el aire debido al calor extremo. Son condiciones difíciles para un avión liviano. La búsqueda está en marcha. El rinoceronte no aparece y Greg se ve forzado a seguir buscando. Nunca había volado sobre esa área y me di cuenta de que estaba en un territorio totalmente distinto. Era una región muy dura, áspera, rocosa y seca. El rinoceronte es identificado por vía electrónica y rastrearlo desde el aire implica volar a altitudes de hasta 3.000 metros. Luego de volar 15 minutos, Greg recibe la señal del rinoceronte y desciende para hacer una identificación visual. Lo había encontrado y entonces empecé a rodearlo. Y mientras giraba el avión, ocurrió una parada de ala. Cuando Greg gira, el ala de adentro vuela más lento que la de afuera y la corriente de aire sobre esta comienza a entrar en turbulencia. Casi instantáneamente, el ala deja de subir y provoca resultados desastrosos. Tuve una sensación desgarradora. Sentí terror. Y la avioneta comenzó a descender en forma de espiral. Y el suelo se acercaba cada vez más rápido. Greg no tiene la altitud suficiente para corregir la barrera y la avioneta cae súbitamente al suelo a más de 190 kilómetros por hora. Y luego hay una fracción de segundo en la que eres consciente de que ya no hay vuelta atrás. Sabía que si me estrellaba, no podría sobrevivir. Después de estrellarse con su avión en el medio de un coto de caza, Greg Rasmussen está vivo, pero solo apenas. Casi no quería abrir los ojos. No sabía qué vería, qué sentiría o con qué me encontraría. Estaba totalmente aturdido, atónito. Y pensaba, estoy vivo. Estoy vivo. Y en ese momento me empezó a caer gasolina encima. Me arrojé de la avioneta. Literalmente casi me caigo. Con la gasolina esparcida por todas partes, una explosión es su mayor miedo. Tenía que alejarme de esa cosa. Y mis piernas no me respondían. No podía hacer nada en absoluto. Pero tenía que alejarme de la avioneta, que en ese momento era mi pesadilla. Sentí que estaba por lo menos a una distancia prudente de la avioneta, a salvo de una potencial explosión. Y luego pensé, Mayday. Tengo que hacer un Mayday. La avioneta es una bomba de tiempo. Pero la radio puede funcionar todavía. Nadie sabe que tuvo un accidente y está gravemente herido. Debe intentar comunicarse. Recuerdo lo aterrado que estaba al tener que arrastrarme de regreso al avión.
La avioneta entera se había convertido en un objeto de terror. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Pero la radio ya no funciona. El aparato estaba caliente, porque el accidente había provocado un cortocircuito en las baterías y había quemado literalmente mi único medio de supervivencia, la radio de emergencia. Y pensé, me arrastré hasta este infierno para nada. Tengo que alejarme de esta avioneta. Tengo que irme lo más lejos posible. Y me invadió el dolor. Hasta el momento, el dolor de Greg había sido ocultado por las hormonas liberadas en su sistema, como parte de la respuesta de su cuerpo al trauma. Pero estos analgésicos naturales no pueden funcionar por mucho tiempo, por lo que ahora Greg puede sentir el daño que el accidente le provocó. Ese dolor era un dolor que no había sentido antes. Nada como eso, nada que se le pareciera siquiera. Y me di cuenta de que al arrastrarme, mis pies se movían. Mis piernas eran como gelatina. Casi todos los huesos de las piernas y los pies de Greg están rotos. Tiene hemorragias internas debido a la cantidad de heridas que sufrió y ya perdió 2/4 de sangre. Si pierde otro cuarto, quedará inconsciente y cercano a morir. Propiamente como una tortuga nadando de espaldas, empecé a retroceder lo más lejos que podía del cuerpo del avión. La situación es crítica. Está rodeado de animales que podrían matarlo. Escorpiones, serpientes, elefantes, leones, hienas. La muerte podría llegar desde cualquier dirección y hay muy pocas esperanzas de que lo rescaten. Si tenía que salir de esto, sería por mis propios medios y nada más. El conservacionista Greg Rasmussen ha estado casi paralizado por el dolor durante media hora aproximadamente, desde que se estrelló con su avión en la sabana africana. Sabía claramente que cada cosa que hiciera en ese momento determinaría mi vida o mi muerte. Sentía dolor en los tobillos. Parecía que iban a explotar porque tenía esas botas puestas y no había espacio para la hinchazón. De ningún modo podía ni siquiera acercarme a mis cordones. Pero pensé, si no me quito las botas, tendré gangrena y luego perderé mis pies. A Greg le preocupa que se haya detenido el torrente sanguíneo en sus piernas destrozadas y que si no actúa pronto, el tejido se muera. En ese caso, la única alternativa es la amputación. Estaba recostado sobre mi espalda y debido al dolor apenas podía enfocar mis ojos. Logré mirar hacia atrás y pensé, bueno, si pudiera arrastrarme hasta ese árbol, tal vez podría inclinar mi cuerpo hacia adelante y llegar a mis cordones. Quería que parara ese dolor. Era como si mi pie estuviera explotando. Entonces, me subí al árbol y comencé a balancearme. Fue una ironía que el único árbol que había en esa área fuese un espino. Me estaba clavando la espalda con sus pinches. Y me quedé allí y lo único que pensé fue, si no gano esta, perderé mis piernas. Y si perdía las piernas, la vida no valdría la pena para mí.
La posibilidad de perder no solo las piernas, sino también su modo de vida, obliga a Greg a pensar en un plan, por más desesperado que esté. Sentí el espino y pensé en usar sus espinas. Me las ingenié para arrancar una rama que tenía una espina con forma de gancho. Comencé a tomar el cordón. Para la sabana debes usar botas buenas, que se aten bien, que sean seguras, con 2 vueltas incluso. Tras sucesivos movimientos desesperantes, Greg logra aflojar los nudos, pero este es solo el comienzo. Creí que iba a sentirme mejor de algún modo, pero es obvio que los cordones no se desatan tan fácilmente. Las botas seguían totalmente fijas en mis pies, y me di cuenta de que tendría que mover el cordón a lo largo de toda la bota, vuelta por vuelta, ojal por ojal. Y seguí sentado allí con la rama y comencé a tomar uno por uno. Tenía que concentrarme en eso. Había vencido al dolor para hacer ese trabajo. Finalmente, llegué al punto en que el cordón quedó suelto. Pensé que inmediatamente me sentiría aliviado, pero lo que sucedió fue que la hinchazón ocupó el calzado por completo. Y no podía dejar de pensar que si no me quitaba las botas, me cortarían las piernas. Ahora Greg necesita algo más grande para liberar de las botas sus pies hinchados. Vi una rama. Era todo lo que había y pensé, bueno, probemos con eso. Y apenas toqué la bota, el dolor se hizo terrible y pensé, Dios mío, y ahora tengo que empujarla. Y luego recordé una película, una de John Wayne, en la que decían, bueno, muerde esto mientras corto esto otro. Y resultó que la rama estaba podrida, llena de termitas. Y mi boca estaba aún más seca que antes y escupí. Pero empujé con tanta fuerza que la bota salió. Y luego hice lo mismo con la otra. Miré mi reloj y hacerlo me llevó 2 horas y media. Hace 37 grados bajo el sol del mediodía y Greg Rasmussen ha estado postrado y expuesto cerca de 3 horas. Está muriéndose de sed y empieza a sentir los efectos de la deshidratación. En la base, Peter Blinston está cada vez más preocupado. Esperaba que Greg regresara. Miraba mi reloj y era consciente del tiempo, y me estaba preocupando cada vez más porque estaba tardando demasiado. Peter, ¿tienes un llamado? El teléfono sonó. Estaba nervioso. Intuía que algo estaba muy mal. ¿Sí, Peter?
La gente habla de una sensación, como si una mano fría o algo te apretara, pero en mi caso sencillamente me puse frío como un hielo. Yo había dicho, te matarás con ese avión, y pensé, ocurrió de verdad, era como si lo hubiese anunciado. Estaba caluroso y seco. No había ni un poco de humedad en el aire. No había bebido nada en todo el día, porque un elefante había destrozado las cañerías de agua de nuestra zona. La sensación que tenía no se parecía en nada a estar sediento. Era como si me estuvieran torturando. Todo estaba tan seco, ya no sentía la piel como tal. Nada tenía textura. Expuesto directamente al sol, Greg está deshidratándose a una velocidad peligrosa. Está perdiendo más de 1 litro de agua por hora. Si no hace algo pronto, podría morir antes del atardecer. Y eso, si sus vecinos no lo encuentran primero. Mientras estaba allí, vi un árbol. Era un árbol casi muerto. Y un buitre descendió y se posó sobre él. Y pensé, aún no estoy listo para ti, amigo. Estaba allí mientras oía gotear la gasolina de la avioneta. Me atormentaba. Era como si me dijera, estoy aquí, no intentes acercarte, voy a estallar. Greg pronto empezará a alucinar a medida que su cuerpo prácticamente se cocina con el calor. Su presión arterial está bajando, su pulso se acelera y comienza a marearse. Sabe que tiene que huir del sol ahora mismo. Hacía mucho calor. Miré la avioneta y sus restos eran el único refugio en toda la región. Y pensé, con o sin explosión, deberé regresar y enfrentarme con ese avión otra vez. Sabía que tenía que regresar al avión, por la deshidratación, pero también por los depredadores. La avioneta no solo le dará sombra, sino que también lo puede proteger de los animales salvajes. De modo que aunque la avioneta puede llegar a explotar en cualquier momento, sigue siendo la mejor opción. Cada movimiento era terrible, pero era eso, la muerte. Era eso o quemarme en el sol. Traté de moverme, pero no tenía más energía. Ya no podía seguir. Estaba completamente exhausto. Totalmente exhausto. Una vez más, su conocimiento de animales hace que Greg vea una pequeña luz de esperanza. De repente pensé y recordé una clase de zoología en la que hablamos de la locomoción en los reptiles. Un cocodrilo se arrastra así. Si lograba ponerme boca abajo, me costaría cerca de 1/3 de energía hacer la misma distancia. Y pensé, ¿cómo me daré vuelta? ¿Cómo? Tú sabes, mis piernas eran gelatina. Tenía 2 cordones y una rama, y pensé, bueno, tendré que usar esto. Hice un lazo en la punta de uno de los cordones y lo até en la punta de la rama. Sujeté la rama a mi pierna. Sabía que sería una experiencia muy, pero muy dolorosa. Sentía el terror antes de experimentarlo. Justo cuando me di vuelta, oí que algo se rompía. No era la rama, era mi pelvis que estaba rota. Pese a las terribles heridas, Greg Rasmussen trata de arrastrarse hasta la sombra de la avioneta estrellada. Y como si fuera poco, su vida se ve amenazada por lo que más ama en el mundo.
Al estar en la sabana durante tantos años, llegas a identificar cada ruido. Conoces cada pisada. Sabes cuál pertenece a cada animal. Tenía terror de que algún animal se acercara sigilosamente hacia mí y yo no pudiera hacer nada. No podía correr. Y allí fue cuando oí a los elefantes. Y pensé, no entres en pánico, no lo hagas, o morirás. Venían directamente hacia mí, y cada vez los escuchaba más y más cerca. Esta vez, los conocimientos de Greg no alientan demasiado. Sabe perfectamente lo peligrosos que pueden ser los elefantes. Si te detectan en el momento correcto, no hay problema. Pero si te advierten demasiado tarde, es peligroso, porque estás en su distancia de ataque. Pensé, si las cosas salen mal y no me detectan hasta el último momento, estaré en problemas. Podía oír la succión de aire porque estaban olfateando. Y luego de repente oí... Recuerdo que pensaba, no, por favor, no se desbanden. Y sentía terror de que me pasaran por encima. Para el alivio de Greg, los elefantes perciben algo inusual en el camino y retroceden. Quería llorar en ese momento y me di cuenta de que no lo habría podido hacer porque no había humedad en mí como para gastarla en lágrimas. En la sabana africana, cuando se conoce que alguien está desaparecido, todos dejan de hacer lo que están haciendo para colaborar en la búsqueda. El tiempo es un factor crítico. La sabana se convierte en un lugar aún más peligroso después de que cae la noche. Estaba seguro de que estaba vivo, pero se sabe que no hay mucho tiempo. Cada minuto que pasa, te preocupas más y más. ¿Cuántos están buscando? Cerca de 15, guardaparques, granjeros locales. Un piloto de Victoria Falls apareció en su Cessna. En ese momento pensaba, tenemos que encontrarlo. Incluso si sobrevivió al accidente hay animales. Cualquier cosa puede causarle la muerte. Su posibilidad de supervivencia disminuye cada vez más. La búsqueda comienza en el último lugar donde se sabe que se vio al rinoceronte perdido. Pero desafortunadamente el equipo no tiene idea de dónde están ahora, ni Greg ni el rinoceronte. Finalmente, Greg llega a la sombra de la avioneta empapado de gasolina. Pero su mal día de oficina está por empeorar aún más. Escuché pisadas. Eran las pisadas de un león. Escuché con detenimiento. Se acercaba más y más. Y luego escuché este llamado. Era una leona. Las leonas tienen una forma muy especial de llamar a sus cachorros. Y obviamente una madre con su cría es mucho más peligrosa todavía. Frente a un encuentro con el depredador africano más temido, Greg adopta una estrategia que ha observado en la naturaleza salvaje. En el último momento posible, los animales que se ven amenazados hacen un ruido agudo y repentino para ahuyentar al enemigo. A medida que la leona se acerca, Greg sabe lo que tiene que hacer. Se acercaba más y más, al punto que vi su silueta. Y eso era lo que esperaba.
La búsqueda ya lleva 6 horas y Greg oye el sonido de un motor, pero no puede ver la avioneta, y la avioneta tampoco puede verlo a él. Un tormento más. Sentía una enorme frustración, por un lado, de no saber si me estaba buscando a mí, y por otro, cada ruido que oía parecía estar en el lugar equivocado. Y luego tenía esa sensación de impotencia total. ¿Cómo podía decirles que estaba allí? No podía salir corriendo, estaba lisiado. El sonido de la avioneta desaparece, sin dejar nada más que la terrible posibilidad de una noche solo en la sabana. Nada sucedió después, hasta las primeras horas de la mañana. Y por suerte, como biólogo, uno sabe que la noche siempre es un momento peligroso. Y luego sucedió algo que literalmente cambió casi todo. Los músculos de la parte superior de mis piernas empezaron a sufrir contracciones involuntarias. Y mientras se contraían, los fragmentos de hueso fracturado punzaban mis músculos desde adentro. Sentía que me estaban por estallar las piernas. El reducido torrente sanguíneo en las piernas de Greg dio lugar a la acumulación de ácido láctico en sus músculos. Esto provoca espasmos que no puede detener y que no dejan de causarle agonía. Y nada en el mundo podría haberme preparado para algo tan violento y tan terrible como eso. Greg Rasmussen ha estado perdido en la sabana durante casi 12 horas. Aunque sobrevivió al peor día de su vida, su peor noche aún no ha llegado. Las contracciones habían cesado y pensé en mi vida. Pensé, ¿en verdad quiero seguir adelante? Y me di cuenta de que tenía que tomar esa decisión. ¿Quería vivir o quería morir? Y pensé, bien, he tenido una buena vida. De repente, por un corto periodo, estaba totalmente en paz conmigo mismo. Caí en la cuenta de que tenía el poder para terminar con todo y dejarme ir. Y luego pensé de repente que había tantas otras cosas que podía hacer. Y a partir de ese momento dije, la pelea continúa. Sentí un gran impulso y pensé, lo lograré. Lo haré, no moriré. Y si muero, voy a seguir con esta pelea hasta las últimas consecuencias. Pelearé. No quiero morir aún. Al caer la noche, el equipo de búsqueda regresa a la base, pero el amigo de Greg, Peter Blinston, sigue buscando. La noche llega muy rápido en África. La oscuridad se apodera de ti. Pero me imaginaba lo terrorífico que sería para alguien como Greg, que sabe qué hay allí afuera, que sabe que los predadores comienzan a estar más activos. Y él yacía allí, tan vulnerable. Hasta podrías haber deseado que estuviera muerto antes de que tuviera que enfrentarse a una noche como esa. Lo único que quería en ese momento era que se terminara la noche. Que pasara de una vez. Y no dejaba de mirar el reloj. Y pensaba, deben ser por lo menos las 3 de la mañana, y era solo la 1. Y sentía que había estado allí toda la noche. Tras su frustrada búsqueda en la oscuridad, Peter regresa a la base para encontrarse con los demás. Hay pesimismo en cuanto a las posibilidades de supervivencia de Greg. Creen que no tiene ningún sentido salir a buscarlo otra vez mañana. Pensé en lo que decían y me dije, tal vez tengan razón. Pero no quería oír eso. Greg no se rendiría, era un tipo obstinado.
Y yo tampoco iba a rendirme, no me detendría hasta encontrarlo. Yo hablaré con el piloto y los demás. Veré si nos dan una mañana más por lo menos. A medida que pasan las horas, Greg hace lo posible por resistir, pero está solo, herido y está oscuro. Sabía que estaba yendo de mal en peor. Lo único que pensaba era, amanece, por favor. Quería que el sol apareciera de una vez. En eso, oí mi peor pesadilla. Las hienas tienen pisadas muy particulares. Es imposible confundirlas. Y pensé, se acerca detrás de mí. Justo en la peor parte, vendrá por detrás, donde no tengo ningún tipo de control. Las hienas son cazadoras y carroñeras, capaces de comerse cada parte de un animal, hasta los dientes. Sé de lo que son capaces las hienas. Se las conoce como las demoledoras de huesos. Tienen las mandíbulas más poderosas que uno pueda imaginar. En ese momento pensé, no debo quebrarme, no ahora. Y oí sus pisadas cada vez más cerca. La única esperanza de Greg era que la estrategia que había usado con la leona funcionara ahora también con la hiena. Sabía que debía hacerlo al final, en el último momento posible. Y esperé. Parecía una eternidad. Y luego oí las pisadas cada vez más lejos, hasta que no las oí más. Recuerdo que estaba allí y pensaba, algo más me va a suceder, ¿qué otro ladrillo me caerá encima? Estaba mentalmente exhausto. Peter pasa la noche sin dormir. Justo antes del amanecer, el equipo se prepara para retomar la búsqueda. Miré y esperé que el sol apareciera en el horizonte. Fue una experiencia increíble. Me sentí maravillosamente bien, como si estuviese recibiendo un baño de luz y de calidez. Me sentí seguro por un momento. Y luego la dura realidad me hizo ver que era ese sol cada vez más abrasador el que me mataría. Con la primera luz del día, la búsqueda comienza, esta vez sobre un área más extensa. Norman a Peter, ¿me copias? Sí, No hay nada aquí, intentaremos en otra zona. 24 horas es un tiempo increíblemente largo para estar postrado en la sabana. Empezaba a dudar de que estuviera vivo. Desesperado por un poco de agua, Greg está dispuesto a lo que sea para conseguirla. Me las había ingeniado para tomar una parte del parabrisas roto. Tenía la loca idea de que podía tener humedad. Y entonces oí este avión. Alrededor de las 10:30 am, 27 horas después de que Greg se estrellara con su avión, el guardaparques ve un destello de luz en el suelo. Es el avión destrozado. Llamado de socorro. Atención a todos los equipos. Lo hemos localizado a 64 kilómetros al sur de la región principal de la búsqueda. Greg hace lo posible para mantener la esperanza de que el avión que oye venga por él. No podemos aterrizar, repito, no podemos aterrizar. Tendremos que llegar por Dame tierra. las coordenadas del accidente. Estaba paralizado. Quería ver qué había allí. Quería ver a Greg. Solo quería llegar al lugar. Tenía mucho miedo. Uno piensa, bien, lo encontramos, pero aún no sabíamos qué habíamos encontrado. No hay señales de Greg.
y te imaginas todo tipo de cosas horribles. Llegó un punto en el que ya estaba más allá de todo. Y de repente caí en la cuenta de que si no me encontraban rápido, moriría. Y luego escuché pasos. Oh, Dios mío, lloraba. Y por supuesto sabía de quién eran esos pasos. Entre ellos estaba Peter. Y de repente miré y no podía creer que fuera él. No podía hablar y me preguntaban qué había sucedido y lo único que dije fue parada de ala, solo eso. Y él me miró e intentó sonreír. Y yo pensaba, está vivo, no podía entenderlo. ¿Cómo es que está vivo? Era algo totalmente abrumador. Había sobrevivido. Era la confirmación de lo que yo creía de él. Greg no se rendiría, era muy cabeza dura. La sensación de que no iba a morir era sencillamente indescriptible. Toda mi pelea del último día y medio había valido la pena. Alguien me puso la mano en el hombro y me dijo, ahora estás a salvo. Había peleado y había ganado. Luego del accidente, Greg Rasmussen tuvo que soportar decenas de operaciones para salvar sus piernas. Ahora, las tiene 7,5 centímetros más cortas. Tuvo que aprender a caminar otra vez y pronto espera volver a trabajar como antes. Peter sigue trabajando para salvar a los perros pintados. Una isla australiana desértica. Un lugar lleno de aventuras. Dos extraños se encuentran en un trecho de playa remoto y deciden escalar una montaña para ver la legendaria vista. Pero cuando deviene el desastre, el paraíso se convierte en un sitio cruel y salvaje. Mientras un hombre enfrenta una muerte lenta y terrible, su única esperanza es que una persona que apenas conoce gane una carrera de vida o muerte para pedir ayuda. ¡Ayuda! Aquí, lo que se necesita. Hinchinbrook es una isla montañosa deshabitada cerca de la costa de Queensland, en Australia. Debido a que se encuentra cubierta de una densa selva tropical y rodeada de playas espectaculares, es un imán para excursionistas incondicionales como el ecologista australiano Warren McDonald. La mejor manera de rejuvenecerme o de conectarme a tierra, si prefieres, es, sí, adentrarme en el monte. Hacía tiempo que escuchaba historias acerca de la isla de Hinchinbrook y pensé debería ir ahora y ver cómo es. Así que siempre estuvo dentro de mis planes. Warren planea caminar solo por el único camino marcado de la isla, el circuito costero. A Hinchinbrook llegan pocos visitantes. No hay electricidad ni hoteles. Y la única manera de llegar y marcharse es con un ferry que pasa una vez al día. Podría decirse que una vez que se está allí, no se está en ningún lado. Por lo general no voy a donde va la mayoría de la gente, así que me fui solo. Caminé por la costa, por un camino que se había formado. Nada complicado.
Después de caminar durante todo un día, Warren decide acampar en una playa lejana. Sorprendentemente se encuentra con alguien que ya estaba allí. Lo primero que noté es que había un hombre sentado en la playa con un pañuelo en la cabeza dibujando el océano. Recuerdo que pensé, ese hombre parece muy tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Warren se presenta a Geert van Hulen, que es de los Países Bajos. Para mí hacer excursionismo es una de las cosas por las que vivo básicamente, y además tengo la posibilidad de dibujar y pintar, que es muy importante para mí. La ocasión que tenía para hacerlo en Hinchinbrook era increíble, fantástica. Se llevan bien inmediatamente y conversan hasta bien entrada la noche. Hubo una conexión inmediata. Finalmente, la conversación deviene en el pico más alto de la montaña, el Monte Bowen. ¿Qué es eso? Son notas del camino para subir al Monte Bowen. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, mira. Existe un libro que se llama 1000 cosas que hacer antes de morir, ¿sabes? ¿Ah, sí? Al parecer, la vista desde la cima del Monte Bowen figura 2 veces. ¿En cuánto tiempo crees que puede escalarse? Creo que un día y medio, y tal vez otro día para bajar. La idea de continuar el camino costero desapareció de la cabeza de Warren. Es un momento que cambiará toda su vida. Así que planeamos comenzar a la mañana temprano. Imaginábamos que tal vez nos llevaría 8 horas llegar a un campamento más alto y desde allí, al día siguiente, podríamos llegar a la cima y tal vez bajar a la playa ese mismo día. No hay un sendero claro hasta la cima del Monte Bowen. En las notas de Geert se sugiere escalar los 1100 metros hasta la cima, siguiendo el lecho de un arroyo para evitar la caminata por la densa selva. No íbamos a ir por el sendero, pero igualmente teníamos algo por donde seguir, así que supuestamente no tendríamos problemas para guiarnos. Warren tiene la mira puesta en la montaña. Se siente de maravilla y se mueve bien. Hacía 6 meses que no cargaba una mochila y brincaba como una gacela de roca en roca. A diferencia de Warren, Geert no logra encontrar su ritmo. Me costaba mucho avanzar. Recuerdo que pensaba, ¿qué es lo que comencé? No es un chiste, este camino es algo serio. ¡Geert! ¡Geert! ¿Estás bien? Sí, no, estoy bien. Toma la cámara. Toma la cámara. Él estaba en mejor estado físico que yo, y la idea no me agradaba mucho. Pero al mismo tiempo, lo estaba pasando muy bien y me gusta mucho ese tipo de cosas cuando hago excursiones. ¿Por qué debería ser fácil? Para eso me quedo en casa. Para saltar de roca en roca se necesita concentración, tanta que uno se puede olvidar otras cosas, como dónde se está. Probablemente habíamos estado caminando por 5 horas más o menos. Entonces comencé a pensar, no parece que estemos cerca de donde deberíamos. Ambos nos dimos cuenta de que había arroyos a los costados que no habíamos visto antes. No vimos salidas. Tal vez era el camino equivocado. La duda comenzó a acecharnos. ¿Qué crees? Creo que estamos en el camino equivocado. Tienes razón. Están a alrededor de 16 horas del ferry. Caminaron cerca de 8 kilómetros a través de un terreno dificultoso y están a 2/3 de la subida al pico de 1100 metros. No me parecía que estuviéramos perdidos. Ni siquiera sé si diría que estábamos desorientados. A mí me parecía que no era un gran problema. Nos quedaremos sin luz. Anochecerá. Pondremos unas maderas, pasaremos la noche en esta roca y saldremos desde aquí. Vamos, Geert. Creo que eran las 7:30, pero en el trópico oscurece muy rápido y antes de que te des cuenta necesitas una linterna para orientarte. Geert está un poco preocupado, pero Warren sigue entusiasmado por la aventura. Tenía esa sensación de, vaya, volví a donde me gusta estar.
y tenía esa sensación de lejanía. Me sentía muy bien. Pero el llamado de la naturaleza pronto reemplaza al llamado de la aventura. Me dieron ganas de orinar y lo último que quería hacer era orinar en el arroyo. Estábamos acampando y esa era el agua que bebíamos, así que la regla era alejarse 50 metros de ese arroyo. Entonces decidí subir un terraplén y alejarme. Tanteaba el camino con los pies. Andaba en puntas de pies porque las piedras estaban cubiertas de musgo y resbalaba mucho, así que tenía mucho cuidado para cruzar por allí. Warren llega a la otra orilla del arroyo, una pared baja de granito. Empecé a tantear la pared de roca. Sabía que habría una grieta por allí, que podría subirme y poner el pie sobre la roca. Esta pieza de granito tiene una historia muy larga. Hace aproximadamente 270 millones de años, era lava líquida que se encontraba en la profundidad de la Tierra. Con el correr de miles de años, la lava se enfrió y solidificó, y se formaron grietas en su interior. Luego, como las montañas y los volcanes que se encontraban en la superficie erosionaron, las grietas se ensancharon y profundizaron, y dejaron a esta roca pendiendo de un hilo. En ese momento oí un crujido. Para dos hombres que caminaban por la selva, la aventura se convirtió en un viaje al infierno. ¡Warren! No tenía idea de lo que sucedió. Ni idea. ¡Warren! ¿Estás bien? ¡Warren! ¡Warren! ¡Geert! ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Me di cuenta de inmediato que estaba atrapado y que la roca era tan grande que no podría sacarla. Lo único que sabía era que me oprimía las piernas y que quería que me la quitaran de encima. El peso de la roca aplasta las piernas de Warren, y la presión que se acumula en sus venas y músculos hace que se reduzca el suministro de sangre. Si la sangre no comienza a circular debidamente pronto, Warren podría perder las piernas. En ese momento solo piensas en el dolor. El dolor comenzaba a dominar todo. ¡Oh, Dios! ¡Resiste! 1, 2, 3. Así que por unos minutos seguimos empujando la roca. La energía negativa de la roca era increíble. Era como si estuviera empujando hacia atrás. No pasaba nada. Era como empujar un tanque de guerra fuera del camino. Sentía muchísimo dolor, pero no podía hacer mucho al respecto. Está claro que Geert no podrá levantar solo la roca. Warren intenta concentrarse a pesar del dolor y le sugiere qué hacer. En un momento, algo me sucedió. Lo describiría casi como una especie de táctica de supervivencia primitiva. Entonces vi claramente lo que teníamos que hacer y empecé a darle indicaciones. ¡Oh, Dios! ¡Cálmate! ¡Relájate! Lo que tenemos que hacer es construir una palanca. Tienes que buscar una rama o algo. Tienes que conseguir una rama grande. Lo haré lo más rápido que pueda. ¡Apresúrate, Geert! Cuando se fue comencé a pensar, ¿cómo iba a bajar? Me vi arrastrándome por el lecho del arroyo y el tiempo que me llevaría a hacerlo. Estaba seguro de que tenía
Ambas piernas quebradas. No sabía qué hacer. Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal, comienza a llover. No es una buena noticia en una zona propensa a inundaciones repentinas. Empezó a llover y yo pensaba... Esto no es nada bueno. No necesitamos esto. Lluvia es lo último que necesitamos ahora. Yo sabía que estaba sucediendo algo muy serio y que debía mantener la calma. Lo escuchaba río abajo luchando con los árboles y las ramas. Intentaba arrancar una rama grande para que pudiéramos usar de palanca. Podía imaginarme lo que hacía. Obviamente quería que volviera lo más rápido posible. Deseaba con todas mis fuerzas que se apresurara. ¡Creo que conseguí una! ¡La tengo! ¡Ahí voy, Warren! ¡Ya voy, amigo! Geert estaba a mi lado empujando. ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Yo empujaba con tanta fuerza que sentí que iba a partirme al medio. Luego de repente se movió unos centímetros. ¡Rápido, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Rápido! Lo único logrado fue acomodarla sobre mí. Olvídalo, amigo. Necesitamos una rama más grande. ¡Un árbol! Sí. Tienes que conseguir un árbol. De acuerdo. De Consigue acuerdo. uno bueno. Vas a estar bien, amigo. Vas a estar bien. Cuando se fue, empecé a pensar que llovía cada vez más fuerte. Se escuchaba cada vez más fuerte. No era un gran problema hasta que empecé a sentir agua arremolinarse cerca de mi cadera. Y subía increíblemente rápido. No tardaría mucho en sobrepasarme la cabeza. Si creía que antes estaba en problemas, en ese momento sí. La lluvia no escampa y el arroyo sigue creciendo. Hay una marca de agua por encima de la cabeza de Warren, un aviso que no augura nada bueno. Si la lluvia no se detiene y Warren sigue atrapado, se ahogará. El excursionista australiano Warren McDonald se encuentra atrapado bajo una roca de granito. El agua está subiendo y su compañero busca con desesperación algo lo suficientemente fuerte para mover la roca. Empecé a buscar árboles pequeños. Alguien me había dado una navaja y decidí comenzar a cortar la madera o serrucharla. Mientras lo hacía, quité los mangos de la navaja y no me di cuenta de que las piezas metálicas que mantenían los mangos unidos se me estaban metiendo en la piel. Me lastimaron toda la palma de la mano. El cuerpo de Geert está lleno de adrenalina. Provoca la liberación de químicos que bloquean la transmisión de señales de dolor desde la espina dorsal hasta el cerebro. Ni siquiera lo sentí. En esos momentos no sientes dolor. Geert carga lo que tanto le costó conseguir para intentar levantar la roca por última vez y liberar a Warren. Bien, a la cuenta de 3, Geert. 1, 2, 3. ¡Ahora vamos! ¡Vamos! 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 Creo que ambos esperábamos el milagro de la anciana que levanta el auto para sacar a alguien atrapado. Llevado al extremo, el cuerpo de Geert se pone a toda marcha.
la adrenalina que lo recorre le da fuerza sobrehumana. ¡Geert! ¡Geert! ¡Vamos, Geert! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! Pero finalmente, la roca es demasiado pesada. Rompimos la palanca más fuerte que probablemente íbamos a encontrar en el lecho de un arroyo. Simplemente se partió y en ese momento mi miedo definitivamente aumentó. Tengo una imagen increíble que nunca olvidaré. Miré la lluvia y su silueta se veía exagerada por la capucha de la chaqueta que llevaba puesta y veía que tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Creo que lo escuché quejarse y creo que lo escuché llorar. Creo que fue la única vez que escuché algún tipo de queja. Luego, un pequeño cambio. La lluvia comienza a parar. Estábamos los dos completamente exhaustos y de repente me di cuenta de que la lluvia había parado. ¿Estará todo bien? ¿Qué crees? Que preferiría estar en mi saco de dormir. Lo siento. Lo siento. No tienes que disculparte por nada. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Caen en la cuenta de que no les quedan más opciones. Geert tiene que conseguir ayuda. Hasta ese momento ni siquiera queríamos contemplar la idea de que él se fuera y me dejara solo. Ambos tienen suficiente experiencia para saber que emprender el descenso de noche sería suicida para Geert. No puede ir a ninguna parte hasta que amanezca. Comenzó a salir el sol. Fue el amanecer más lento que haya visto. Cuando aclaró lo suficiente, le grité a Geert para ver si estaba despierto. Y por supuesto que estaba despierto. No había dormido. Miré a mi alrededor y me asusté un poco, porque lo que vi no era bueno, era aterrador. El entorno era muy, muy macabro. Él se levantó y empezó a juntar cosas. Debía marcharse y cuanto antes lo hiciera mejor. A esa altura se lo veía muy mal. Estaba increíblemente blanco, pálido. Geert hace que Warren esté lo más cómodo posible. Le deja un jarro, comida y ropa, un anotador y algunas cosas para pasar el tiempo. Para que hagas algo. Para matar el tiempo. Matar el tiempo. Qué expresión extraña. Tomé tus calcetines. Los míos se los llevó el agua anoche. Ve tranquilo, amigo. Va a pasar una noche hasta que llegue el ferry. Puedo hacerlo. Podré soportar. No soy consciente de haberlo hecho, pero es posible que haya evitado el contacto con sus ojos. Nunca miró a su alrededor. Parecía que solo miraba al frente todo el tiempo. Tal vez se estaba preparando para lo que venía a continuación. Iba a estar solo. Mañana a la noche no estarás aquí.
Suenas muy seguro. Nos veremos pronto. Estaba en una posición en la que confiaba completamente en una persona que había conocido el día anterior. Incluso mientras se alejaba, yo le gritaba: «Ten cuidado. Tómatelo con calma, ve despacio. Camina por la selva, lo que sea. Tienes que lograrlo». Creo que puse un pie delante del otro y entonces me resbalé. ¡Geert! Estoy bien, no fue nada. Me di cuenta de que eso debía haber asustado a Warren también, porque me vio. Bien, si está resbaloso, arrástrate. Solo llega abajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Será un viaje difícil. Geert no es un caminante fuerte y no puede perderse. Tiene que encontrar el arroyo a tiempo para encontrar el ferry. La embarcación tiene una radio. Si no llega a tiempo, Warren morirá. Estaba todo húmedo. La cantidad de vegetación alta que había era increíble. Hojas, plantas, enredaderas. Había plantas con bordes que podían cortarte el cuello en dos si las atravesabas. Luego bajé con mucha rapidez y me caí. Geert enfrenta un dilema terrible. Debe conseguir ayuda para Warren con rapidez. Tranquilo. Pero si baja demasiado rápido, corre el riesgo de caerse y lastimarse él también. Atrapado y solo, Warren enfrenta su mortalidad. Siempre dije que hay una especie de glamour, por decirlo de cierta forma, en morir en la selva, en un lugar que amas. Y ahora que lo veía desde otro punto, no me parecía agradable. Mientras tanto, Geert sigue adelante a un ritmo vertiginoso. Concéntrate y ten cuidado. A veces me apuraba demasiado. Y bajaba demasiado rápido. Warren McDonald yace en la ladera de una montaña tropical. Tiene las piernas aplastadas bajo una roca de granito. Su amigo Geert Van Huylen está arriesgando su vida para buscar ayuda en una desesperada carrera montaña abajo. Estaba muy enojado conmigo mismo. Me decía, cálmate, tranquilízate. A Warren no lo salvará un tipo que baje como un idiota y se mate. Lo importante es bajar sin lastimarte. Warren lleva 20 horas atrapado bajo la roca. Sentía que estaba en una montaña rusa. Es la mejor manera de describirlo. Por momentos tenía que mentalizarme y convencerme de que iba a salir de allí, que podía lograrlo. Después, por el otro lado, caía en picada, en una profunda desesperación, y pensaba, se acabó. Me encontrarán muerto en un par de días. Eso sentía. Así me sentía. En cada paso que da, Geert se enfrenta a peligros nuevos. Esta es la hormiga tejedora australiana. No pica, pero muerde y causa dolor. Su abdomen produce un veneno que irrita la mordedura. Ataca brutalmente en masa y causa muchísimo dolor. ¡No! ¡Quítense!
aparecieron todas las hormigas y en unos segundos las tenía por todas partes. Estaba cubierto de hormigas. Vi una laguna y entonces salté con mi mochila y todo. Lo más importante que tuve que tratar de manejar fue el hecho de que algunos de los mejores momentos de mi vida los pasé en la naturaleza. Pasé tiempo como ecologista protegiendo hábitats naturales y la ironía era que ese mismo tipo de lugar me llevaría al fin. Me vi con ganas de tomar el anotador que Geert me había dejado y comenzar a escribir algunas cosas. Al principio no me percaté, pero después comprendí que de cierta forma estaba escribiendo mis últimas palabras y que quería que quedaran para mi familia y la gente que quería. Entonces me di cuenta por qué Geert lo había dejado allí. Seguía descendiendo, cayéndome, resbalándome, deslizándome. Tenía que bajar sin lastimarme y me concentraba en eso. Alrededor de las 6 comenzó a llover de nuevo. Una vez más, llovió muchísimo y el lugar donde yo pensaba que estaba Warren estaba oscuro, negro y nublado. Había estado alucinando. Sentía náuseas. No podía ingerir nada. Probablemente tenía hipotermia. Y empezaba a sentirme muy mal, lo cual para mí era signo de que tal vez no duraría mucho más. Warren está apagándose. ¡Ayuda! Está muriendo. ¡Geert! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Por favor! No había dormido bien. Casi no había dormido. Estaba extremadamente cansado. Empecé a enloquecer. Y perdí la fuerza de voluntad de levantar los pies. No quería caminar más. Ya había caminado mucho. Hubo momentos en los que no me importaba si me desplomaba ahí y me quedaba dormido. Primero y principal, ¿qué diablos estaba haciendo en este lugar? Montaña arriba, Warren sigue aguardando, pero tiene un nuevo problema. Alrededor del mediodía noté que en el charco de agua alrededor de mi pie derecho había una nube roja. Pensé, ¿qué diablos es eso? Ya era tarde para empezar a sangrar. Me preguntaba qué hacer al respecto cuando vi algo que se movía en el agua. Para mi horror me di cuenta que se trataba de un yavi, un cangrejo de río. Todo ya era lo suficientemente extraño hasta el momento, y encima tenía esa cosa pellizcándome el pie. En ese momento sentí que estaba viviendo una especie de película de terror. Así que tomé una rama que había detrás de mí y traté de quitármelo de encima. ¡Quítate! ¡Ahí vamos! Lo que empeoraba las cosas era que yo no sentía nada y que el cangrejo podría haber estado allí por horas, quizá todo el día. Pasaron 35 horas desde que la roca cayó sobre Warren. Geert logró bajar de la montaña después de la peor noche de su vida.
pero aún tiene que cruzar 16 kilómetros de selva espesa para llegar al ferry y pedir ayuda. Me dolía todo. Sangraba, tenía heridas por todas partes. Fue un infierno. Cada minuto que pasaba me sentía más cansado. Geert está agotado. Sale exhausto de la selva y vuelve a la playa. Me arrodillé y empecé a vomitar. De inmediato caí en la cuenta de que debía seguir y no sentarme y empezar a pensar. No había tiempo para eso. Lo próximo que debía hacer era llegar al lugar desde donde salía el ferry. Geert se fuerza a terminar ese maratón de vida o muerte. Pero luego piensa en algo terrible. Se me ocurrió que ninguna autoridad iba a creerme cuando llegara. Entonces, ¿cómo llevar rescatistas hasta allá si no me creían? A pesar de sus preocupaciones, Geert llega a tiempo hasta el ferry y sus temores son infundados. Desde el primer momento en que el capitán del ferry vio mis ojos, sabía que había sucedido algo grave. Sí, entendido. Manténganse alerta. Amigo, el servicio de rescate viene en camino. Gracias. Quieren que esperes en la playa. Warren sigue con vida, pero se le hace cada vez más difícil. Vi manchas en mi pie derecho y supe que no era un buen signo. Se me cruzó por la cabeza que perdería ese pie y me dije, ni siquiera lo pienses. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasó una hora. Yo miraba el monte Bowen. Ya no quería sacar mi vista de allí. Dentro del helicóptero se encuentra el Dr. Chip Jaffords, un estadounidense especialista en traumatismo que trabaja con los servicios australianos de búsqueda y rescate. El doctor estaba muy tranquilo. Me miró y dijo, hola, subiremos y mostrarás dónde crees que podemos encontrarlo. Tuvimos que calcular que lo que lleváramos fuera adecuado para levantar la roca y tal vez el instrumental necesario para amputarle las piernas en caso de que no pudiéramos levantarla. No sabíamos a dónde íbamos ni con qué nos encontraríamos. Para ese entonces, ya me había dado por vencido. Estaba seguro de que algo le había sucedido a Geert. Básicamente, esperaba la muerte. Geert se esfuerza por orientarse desde el aire. ¡Hacia la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¿Entendieron? ¡Es por allí! ¡Estamos cerca! Allí, a las 10 en punto, 300 metros.
El helicóptero sigue siendo uno de mis sonidos preferidos. ¡Veo su brazo! ¡Veo su brazo! ¡Está bien! Escucha, te llevaremos de regreso a la playa. Te dejaremos allí y volveremos a buscarlo. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Me sentí muy contento y cálido. Por unos momentos se me había ido todo el cansancio. Tenía esperanzas, pero me sentía tan cansado, tan agotado. Sabía que aún no había salido de la zona de peligro. Los paramédicos dejan a Geert en la playa para que espere un segundo helicóptero y vuelven a la montaña por Warren. Nos dimos cuenta de que no habría lugar para bajar el helicóptero, ya que era un barranco muy angosto y con muchos árboles. Íbamos a tener que bajar con cables. Por más que se tengan muchos años de experiencia, no realizas un aterrizaje como ese sin miedo ni preocupación. Me encontraba al final del camino. Comencé a perder la conciencia de a ratos. Sentí alegría, alivio de no tener que soportar más la situación en soledad. Entonces tuve el deseo de recostarme. No quería darme por vencido. Era como si estuviera entregándole ese papel a otra persona. Este es el momento crítico para los sobrevivientes. A menudo, en el momento del rescate, muchos tienen una sensación de alivio, bajan la guardia y mueren. Me dio la impresión de que estaba muerto bajo la roca cuando me acerqué a él. Pensé que eso era todo, que había mucho por hacer. Pero dijo unas palabras. Me alegro de verlo. Entonces supe que no había muerto, que íbamos a poder hacer algo. ¿Hace cuánto que estás aquí? No lo sé. No sé. ¿Eres alérgico a alguna droga? No. Puede darme lo que sea. Ah, de acuerdo. Mientras Chip evalúa el estado de Warren, llega el segundo equipo con gatos hidráulicos y bloques de madera para levantar la piedra. Ya tenemos el equipo para sacar la roca, pero será un proceso lento. Tú solo aguarda, ¿de acuerdo? Sostén esto. Póntelo bajo el brazo, ¿de acuerdo? Bien. Manténlo presionado, si no perderás fluido. Warren se encuentra en tanto peligro como lo estuvo en todo momento en esta terrible experiencia. En los tejidos donde no llegó la sangre se formó un cóctel mortífero de toxinas. Cuando levanten la roca, esas toxinas podrían fluir de sus piernas y envenenarle el cuerpo. Quizás le baje la presión arterial y fallen sus órganos vitales. Es el síndrome de aplastamiento y podría matarlo fácilmente. Pienso que, como cualquier otra persona, era de esperarse que muriera. En verdad. Si no lo hacía de inmediato, tal vez lo haría cuando sacáramos la roca. Para combatir los efectos del síndrome de aplastamiento, Chip le inyecta a Warren una gran cantidad de adrenalina. Espera que eso contraiga los vasos sanguíneos y aumente la presión arterial. Podría haber muerto en cualquier momento. Bien, 1, 2, 3, ¡jalen! Irónicamente, lo que lo salva es el tiempo que Warren estuvo atrapado bajo la roca. La sangre de las piernas se coaguló y evitó que los venenos se expandieran al resto del cuerpo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Warren, quédate conmigo, por favor. Físicamente sobrevivió al intento de rescate, pero desde un punto de vista fisiológico seguía en un estado de shock profundo. Así que, obviamente, su estado era crítico. El equipo de rescate saca a Warren de la montaña justo cuando comienza a anochecer.
Existe un libro que se llama 1000 cosas que hacer antes de morir, ¿sabes? ¿Ah, sí? Al parecer, la vista desde la cima del Monte Bowen figura 2 veces. Trasladan a Warren al hospital de Cairns Base. Pero como se enteraría Geert unos días más tarde cuando hablaron por teléfono, la terrible experiencia no había terminado. Llamé al hospital y dije, Warren, hola, ¿cómo estás? Y él respondió, sí, estoy bien. Me preocupaba que no lograras salir de allí, pero lo hiciste. Muchas gracias, amigo. Y después dijo, pero perdí las piernas, amigo. Y no podía creerlo. No lo creía. Lo siento. Estuve tan cerca de no lograrlo. No fue divertido. Pero creo que me cambió mucho y me permitió ver las cosas de manera muy diferente. Si tuviera la posibilidad de cambiar lo que sucedió, no sé si lo haría necesariamente. Nada impidió que Warren McDonald siguiera esforzándose al máximo. El 9 de febrero de 2003 se convirtió en la primera persona en llegar a la cima del Kilimanjaro, el pico más alto de África, con ambas piernas amputadas sobre la rodilla. En la actualidad, Warren vive en Vancouver, Canadá, y viaja por el mundo como orador motivador. Hoy, Geert vive en Australia y regresó por primera vez a la isla Hinchinbrook durante esta filmación. Geert, Warren y Chip siguen siendo amigos.